A nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, de nuestra sede UNAM España y nuestra sede UNAM América Latina, nos hemos organizado para celebrar el 8 de marzo, el Día de la Mujer. Este 8 de marzo se organiza con varias colegas nuestras de la Universidad Mohamed V, de la universidad que está en Rabat, en Marruecos, con la profesora, la doctora Raya El Kamsi, y también está por parte de México nuestra investigadora, la doctora Daniela Castro, del Instituto de Investigaciones Económicas. Para el Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía, es un gusto celebrar este día tan significativo tomando las experiencias que nos van a dar nuestras investigadoras. Para esto, quiero dar la palabra a la doctora Sandra Lorenzano, quien nos está representando en UNAM, América Latina, en Santiago, Chile. Sandra, bienvenida y es un gusto estar aquí con nosotros y bueno, adelante. Muchísimas gracias, doctora Alicia Girón. Qué gusto poder saludarla por aquí y qué gusto, sobre todo, formar parte de este espacio de conversación. Además de agradecerte a ti, querida Alicia, agradecerle al doctor Ciro Murayama, director de UNAM España, esta iniciativa y la invitación a tomar en cuenta al Centro de Estudios Mexicanos UNAM América Latina, que apenas se está estrenando. Muchas gracias también al equipo de UNAM España, a Diego Celorio, a Adriana Suárez del Real por el apoyo en esta grabación. Y es un privilegio para mí conversar con nuestras invitadas del día de hoy en el marco de la conmemoración del 8 de marzo, Día de la Mujer. Muchísimas gracias a las doctoras Raya El-Hamji y Daniela Castro por haber aceptado formar parte de este espacio. Si ustedes me lo permiten, primero voy a presentarlas, voy a leer sus semblanzas y después vamos a entrar ya a los temas de diálogo. Raya El-Kamsi es doctora en Sociología por la Universidad de Valencia y licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Mohamed V de Rabat. Actualmente es profesora investigadora en el Instituto Universitario de Estudios Africanos, Euromediterráneos e Iberoamericanos de esa misma universidad y profesora colaboradora en el Máster de Género y Políticas de Igualdad de la Universidad de Valencia y en el Máster de Género, Migraciones y Derechos Humanos de la Universidad Complutense de Madrid. Sus investigaciones se han centrado principalmente en el ámbito de los feminismos en Marruecos, el género y las migraciones. Es miembro del equipo de investigación INMIDE sobre migraciones y procesos de desarrollo y del proyecto de investigación Migragua, Cambio Climático, Migraciones y Agua, Dinámicas de Movilidad y Desarrollo entre Mujeres de Marruecos y Senegal. Muchísimas gracias y bienvenida, Raya. Y nuestra colega de la UNAM, Daniela Castro Alquicira, es doctora en Economía, maestra en Estudios Latinoamericanos y licenciada en Economía, los 3 grados obtenidos con mención honorífica en nuestra universidad. Es investigadora asociada en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, adscrita a la Unidad de Investigación de Economía Política del Desarrollo. Es tutora del programa de posgrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM, donde también imparte docencia. Coordina el Seminario Permanente Migración, Género y Trabajo en el Instituto de Economía. Es integrante del grupo de trabajo CLACSO, Crisis y Economía Mundial, y de la Sociedad de Economía, Política y Pensamiento Crítico de América Latina de México. De 2023 a 2025 fue secretaria académica del posgrado en Estudios Latinoamericanos y directora de la revista De Raíz Diversa, revista especializada justamente en estudios latinoamericanos. Realizó una estancia de investigación en el Center of Latin American Caribbean and Latino Studies
del Graduate Center de la City University of New York, CUNY. Y entre sus temas de investigación se encuentran las migraciones laborales internacionales desde una perspectiva de género, mercados de trabajo, debates teóricos y metodológicos sobre la migración y economía feministas. Como ven, estamos con dos especialistas con amplia experiencia de investigación en estos temas y a mí me da muchísimo gusto darles la bienvenida y un poco plantear qué les parece si comenzamos con una suerte de marco general del tema que nos convoca, que es un tema muy amplio, género y migración, y luego vamos entrando a las especificidades de los lugares del mundo que ustedes trabajan en sentido estricto, aunque sabemos que tienen una visión amplia. Si les parece bien y si Raya está de acuerdo, le daríamos la palabra en primer término a Daniela Castro. Adelante, Daniela, por favor. Muchas gracias, Sandra. Primero, pues agradecer a la UNAM España, a la UNAM Latinoamérica, al Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía, la doctora Girón, por la invitación. Estoy muy emocionada de estar en este primer conversatorio Sur-Sur sobre género y trabajo en el marco del 8M, del Día de la Mujer. Y bueno, pues yo les voy a hablar de un tema, como decía Sandra, justamente que se sitúa en lo general y que luego va bajando hacia lo particular. Voy a hablar de un proceso en el que tal vez con el que tal vez ya estén familiarizados, que es el de la feminización de las migraciones. Bueno, como les decía, el proceso de la feminización de las migraciones em, tiene dos componentes. Uno que es cuantitativo, que tiene que ver con la inserción, en la inserción de las mujeres a los flujos migratorios desde por lo menos 1960 a la fecha que es cuando tenemos datos anterior a 2000, a 1960. Los datos no estaban desagregados por sexo, entonces hay más dificultad para reconstruir las series históricas, pero a partir de 1960, bueno, ya tenemos algunos datos y estos nos indican que las mujeres a lo largo de estas décadas han migrado prácticamente en la misma proporción que el contingente de varones. Entonces, que la feminización no tiene tanto que ver con este aspecto cuantitativo, sino más bien con un aspecto cualitativo, que es la forma en la que las mujeres están insertando a esos flujos migratorios en la época contemporánea y tiene que ver con que las mujeres han dejado esa visión histórica tradicional de la migración que las concebía como parte de la reunificación familiar o como acompañantes de las migraciones de los varones. Ahora las mujeres están migrando de manera autónoma a estas movilidades. Que autónoma no quiere decir que sean decisiones libres las que ellas toman para insertarse en los flujos migratorios, porque estas decisiones para migrar no son, no son tomadas de manera individual, sino que están siempre moldeadas por la estructura económica. Entonces vamos a ver que ellas entran a los flujos migratorios de manera activa y que también se están insertando en los mercados de trabajo en los países de destino de manera activa, ¿no? Y este fenómeno de la feminización de las migraciones justamente se inserta en un proceso mucho más amplio que también se viene viviendo desde 1960, que es la entrada masiva de las mujeres al trabajo remunerado. Ujú. Como vemos en esta gráfica, pues las mujeres han ido de representar más o menos el 35-36% de la fuerza laboral global al día de hoy, que prácticamente somos la mitad de las mujeres está inserta en los mercados laborales, aunque hay todavía una brecha muy importante, porque en el caso de los hombres son del 70 al 80% de los hombres los que están insertos en la fuerza laboral frente al 50% de las mujeres. Aún hay brechas, pero la entrada masiva de las mujeres al trabajo remunerado pues ha traído una transformación también de la organización del trabajo, de la reproducción social
al interior de los hogares, pero también en el espacio público, ¿no? Vemos que aquí, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, un ejemplo paradigmático, vemos cómo se ha recompuesto los hogares biparentales, ¿no? Esos hogares en donde, donde solamente un integrante de la familia era parte del mercado laboral, ha ido decayendo, que es la línea roja punteada, ha ido cayendo abruptamente en los últimos años y ha aumentado de manera sustancial esos hogares en donde donde dos integrantes son parte de la fuerza laboral, comúnmente el padre y la madre. Vemos cómo ha ido esto aumentando y por el otro lado se ha reducido, perdón, ha ido también aumentando esos hogares en donde las madres es la parte solamente las madres son parte de la fuerza laboral y esto tiene que ver con el aumento de los hogares con jefatura femenina, ¿no? Entonces, bueno, esto ha traído múltiples implicaciones porque a pesar de que las mujeres hemos entrado de manera masiva al mercado de trabajo, aún falta mucho trabajo por equilibrar el trabajo de reproducción social tanto al interior como al exterior de los hogares y eso no ha cambiado. Los roles de género no se han transformado tan rápido como estos movimientos de entrada de las mujeres al mercado laboral, lo que ha traído una demanda muy fuerte de este tipo de servicios, que son los servicios ligados a la reproducción social, que tienen que ver con cuidado, trabajo doméstico, limpieza, preparación de alimentos, em, a tal modo que estamos atravesando, sobre todo en los países del norte global, por una crisis de los cuidados, que tiene que ver con que, dice Nancy Fraser, esta filósofa estadounidense, pues que en los países del norte global se volvieron devoradores de cuidados, ¿no? Y eso también está respondiendo la migración de la que yo les voy a hablar, que es la migración latinoamericana, especialmente hacia Estados Unidos, ¿no? Y entonces, bueno, vemos que el caso de América Latina es muy particular. Las mujeres latinoamericanas se dirigen principalmente hacia Estados Unidos, salvo el contingente de mujeres sudamericanas que está como más diversificado su flujo. Ellas migran mucho a nivel intrarregional, también hacia Europa y también hacia Estados Unidos. Pero en el caso, digamos, las mujeres que están más insertas en el flujo latinoamericano son las mexicanas, centroamericanas y el Caribe, ¿no? Y bueno, hemos visto esta migración ocurre también de varias formas, algunas de ellas llegan con visas de turista o visas de trabajo a Estados Unidos, pero también hay un contingente importante que está pasando, que sigue pasando por México, que utilizan México como territorio de tránsito para llegar hacia Estados Unidos y que pues se enfrentan a un escenario muy complejo por la presencia, ¿no?, de redes de trata y de tráfico de personas. No voy a ahondar en esto, pero sí mencionar que el tráfico sigue siendo complicado para las mujeres en este trayecto. Y bueno, cuando llegan ellas a Estados Unidos, les decía que una de las características de la migración de mujeres es que se insertan a los flujos migratorios y a los mercados de trabajo en los países de destino. Entonces vemos que las mujeres latinoamericanas en Estados Unidos son un contingente de fuerza de trabajo muy importante. Ellas representan, ellas son 14.2 millones de mujeres latinoamericanas en Estados Unidos, que sean el 8.2% de la población femenina total en aquel país y el 50% del total de mujeres migrantes en Estados Unidos. Ellas, las latinas, junto con las asiáticas, representan más del 80% de la migración total de mujeres en aquel país y tienen una inserción laboral que corresponde mucho a esta demanda, a esta crisis de los cuidados. Si vemos las mujeres, estas son algunas de las principales ocupaciones en las que se insertan las mujeres latinoamericanas en Estados Unidos.
Y si se alcanza a distinguir, pues vemos que están como trabajadoras del hogar y personal de limpieza, están de conserjes, personal de limpieza en edificios, cocineras, cajeras, auxiliares de cuidado personal, auxiliares de salud en el hogar, trabajadoras del cuidado infantil. Es decir, todas estas actividades se relacionan estrechamente con esa crisis de cuidados en Estados Unidos y con esa todavía forma tradicional en la que las mujeres se desarrollan en el ámbito productivo, ¿no? Muy ligadas a las cuestiones de la reproducción social, muy ligadas a las actividades que tradicionalmente las mujeres hacen al interior de los hogares, ahora lo reproducen, pero en el espacio del mercado laboral. Y en los últimos años, principalmente con la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, pues las mujeres han tenido que enfrentarse además a políticas migratorias racistas y xenófobas. Recordemos, ¿no? En el primer mandato de Trump, esta política de tolerancia cero, ¿no? Que se implementó hacia allá de 2018. Y ahora lo vemos en este segundo mandato, pues en donde se ha profundizado esta tendencia de, de ultraderecha, ¿no? En donde la migración es vista como el enemigo principal, ¿no? La migración es la responsable y los migrantes y las migrantes son responsables pues del aumento de la desigualdad en Estados Unidos, una visión completamente equivocada, pero que ha tenido eco, ¿no? En la población y que ha legitimado ciertas expresiones racistas y xenófobas, ¿no? Y aquí hay un cambio importante respecto a 2018, porque ahora desde 2025 ya no solo la política migratoria se centra en la protección fronteriza, ¿no? Ahora también hay un control y presión interna muy, muy importante. Hemos visto como el ICE eh, trae una fuerza brutal al interior de Estados Unidos, en las principales ciudades. Hemos visto ya también manifestaciones como esta, ¿no? Que les pongo aquí en pantalla, en donde eh, pues están manifestándose en contra de esta fuerza brutal con la que, con la que se ha tratado a las y los migrantes en Estados Unidos. Y también se está presionando a los migrantes de una manera, pues, muy preocupante, porque se están implementando también políticas como, no sé si han escuchado de la OVA, One, le puso así Trump algo así como One Beautiful Big Bill Act, que tiene que ver con, por un lado, el encarecimiento de las visas. Ahora hemos visto cómo han subido el monto para acceder a las visas tanto de turista como visas de trabajadores temporales, como visas de trabajadores altamente calificados. Pero también hay otra vía de presión que es la eliminación de acceso a los migrantes a servicios de salud, programas alimenticios y beneficios fiscales por hijo, ¿no? Entonces, esta presión interna no había sido vista sino hasta hasta este nuevo mandato de Trump, que creo que es realmente preocupante, que afecta de manera desproporcionada a las mujeres latinas, que muchas de ellas dependen justamente eh, del acceso a la salud pública, a los programas de estampas de alimentos, ¿no? Los food stamps y a los beneficios fiscales. Entonces, estamos en un escenario bastante complejo, pero las mujeres no deben ser vistas como solamente víctimas en todo este proceso, sino también como agentes que tienen agencia, ¿no? Como sujetos de agencia, vemos aquí ellas presentes en las manifestaciones. En varias organizaciones civiles, ellas están liderando justamente la lucha por el respeto de los derechos de los migrantes en Estados Unidos. Así que, bueno, yo lo voy a dejar ahí para poder privilegiar
el diálogo. Muchas gracias, Daniela, por esta aproximación tan interesante al tema de la migración femenina de México, Centro y Sudamérica hacia Estados Unidos. ¿Y qué pasa de aquel lado del mundo? Le vamos a preguntar a Rayae, ¿qué pasa con las mujeres marroquíes? ¿Cuáles son las características de su propia migración? Adelante, por favor, Raya, te escuchamos. Hola, muy Perfecto. buenas tardes. Buenos días en México y en Chile. Y bueno, en primer lugar, me sumo también a los agradecimientos. En primer lugar, a la UNAM, España, por esta iniciativa de organizar este evento en colaboración con mi Instituto Universitario de Estudios Africanos, Euromediterráneos e Iberoamericanos y la Cátedra Graciela Hierro de la Universidad Mohammed V de Rabat y el Programa Universitario de África, Asia y Oceanía de la UNAM y UNAM América Latina, que le felicitamos a doctora Sandra Lorenzano por el puesto y sobre todo por la ocasión de organizar este seminario que es bueno, esta mesa por el 8 de marzo. Entonces es un placer para mí formar parte de este espacio de diálogo e intercambio académico entre nuestras instituciones. Bueno, pues tras esta excelente intervención de Daniela, centrada en este marco general de feminización de las migraciones y centrada en el caso de México y América Latina, quisiera desplazar la mirada hacia el norte de África, concretamente hacia Marruecos, no con la intención de establecer una comparación jerárquica entre regiones, sino para subrayar que los desafíos que enfrentan México y Marruecos son estructurales dentro de la arquitectura migratoria global contemporánea. Ambos países, como sabemos, ocupan posiciones geoestratégicas comparables en el sistema internacional, porque han sido históricamente emisores de población migrante, se han consolidado como territorios de tránsito y progresivamente como espacios de destino. Entonces, esta posición los sitúa en el centro de las dinámicas de externalización fronteriza promovidas por actores del norte global, como ha mencionado Daniela, en el caso mexicano en relación con Estados Unidos y en el caso de marroquí con la Unión Europea y los dispositivos coordinados por Frontex. Entonces, la externalización implica desplazamiento del control migratorio más allá de las fronteras de los estados receptores, más allá de las fronteras formales de los estados receptores. Se crean así fronteras extendidas donde países del sur tienen que gestionar, contener y administrar estos flujos migratorios que responden a desigualdades estructurales globales. Y esta reorganización de las migraciones o de los flujos no es neutra, redistribuye los riesgos, la precariedad y las responsabilidades de cuidados. Por eso es fundamental, porque afecta más a las mujeres más que los hombres en este sentido. Entonces, por eso es fundamental la perspectiva de género. Hay que tomarla en cuenta a la hora de hablar de migraciones, porque las mujeres representan aproximadamente 48% de la población migrante internacional y además en varias regiones del sur, por ejemplo en América Latina, en el Caribe, en los países de África, la migración femenina es significativa y en algunos corredores incluso puede ser mayoritaria, ¿no? Según informes bueno, por ejemplo, el informe de 2022 del World Migration Report. La Organización Internacional para las Migraciones, en este informe de 2022, subraya además que una parte significativa de la movilidad ocurre dentro del sur global. Por tanto, la migración femenina no es un fenómeno periférico, marginal, es constitutiva del sistema migratorio contemporáneo. Como ha bien mencionado mi compañera Daniela, la feminización de las migraciones entonces está vinculada al trabajo doméstico, a los cuidados, a la economía informal, a la reagrupación familiar, a los desplazamientos forzados que afectan más a las mujeres. Las mujeres migrantes enfrentan entonces en esos procesos migratorios mayor riesgo de violencia de género, están expuestas a explotaciones laborales, a la trata y a la irregularidad jurídica a la hora de incorporarse al mundo laboral. Y el tema de la trata, por ejemplo, lo vemos sobre todo en el proceso, en el tránsito, ¿no? Incluso en el tránsito por estas rutas irregulares.
Entonces, para comprender estas dinámicas es imprescindible también no solamente adoptar la perspectiva de género, también la perspectiva interseccional, porque hay que tomar en cuenta cómo afecta el género, la raza, la clase, la nacionalidad, incluso la religión, estos temas, y que no operan de forma aislada, operan de forma interseccional y se entrecruzan, produciendo posiciones diferenciadas dentro de estructuras de poder. Entonces, desde esta perspectiva introductoria, los países del sur no solo gestionan las movilidades humanas, gestionan también desigualdades globales generizadas, marcadas por el género y racializadas también. Entonces, después de esta breve introducción, me gustaría pasar a hablar de Marruecos, eh, porque sabemos que es un país, al igual que México, ha sido y sigue siendo país emisor de migrantes, no solo de tránsito y de asentamiento, que son procesos posteriores. Marruecos históricamente ha sido país emisor de migración, primero hacia Europa Occidental, desde los años 60, y posteriormente hacia España y, por ejemplo, España e Italia en las décadas del 90 y 2000, donde los procesos de migración a esta España han aumentado drásticamente. Hay más de 3 millones de marroquíes que residen en el extranjero, según los datos del Ministerio de Exteriores marroquí. Marroquíes residen en el extranjero, nos referimos con esto a marroquíes que están residiendo, pero también otros que ya se incorporan a nacionales, o sea, después de una larga estancia, pues pasan a ser nacionalizados. Entonces, no figuran en la lista de migrantes, pero digamos constituyen esta diáspora marroquí en el exterior, o como la llama Marruecos en las políticas públicas marroquíes, les Marocains du monde, los marroquíes del mundo, que siguen siendo marroquíes, ¿no? Esta migración estuvo inicialmente masculinizada y vinculada a sectores industriales y de construcción en estos años 60, 70. Sin embargo, desde finales del siglo XX se observa un proceso de feminización progresiva de estos flujos de marroquíes. Este cambio no debe entenderse únicamente como aumento cuantitativo de mujeres migrantes, sino como una transformación cualitativa de los proyectos migratorios. Las mujeres ya no son solo acompañantes pasivas del proyecto masculino, sino iniciadoras de estos procesos, sostenedoras económicas y organizadoras de redes transnacionales, ¿no? En el caso, por ejemplo, de migración a España, la inserción laboral de los marroquíes sabemos que se concentra sobre todo en la agricultura estacional, en el empleo doméstico y en los cuidados. Pero no solo esto, también hay otros perfiles cualificados, aunque se invisibilizan y se centraliza más la imagen en estas migraciones precarias, ¿no? Se ha documentado que las mujeres migrantes están sobre representadas entonces en estos sectores caracterizados por la temporalidad, con bajos salarios, con escasa protección social. Y esta segmentación reproduce más jerarquías de género que ya existen, de las ya preexistentes, y las articula con otras desigualdades globales que afectan a más mujeres en el mundo global, como en el ámbito de la agricultura estacional, en el empleo doméstico, como he dicho, en el sector de cuidado, que continúan siendo nichos laborales feminizados, y esto lo vemos en todo el mundo. Lo vemos en América Latina, lo vemos en el norte de África, ¿no? Un ejemplo paradigmático de este tipo de, digamos, de sobrerepresentación es la migración circular, que es estas mujeres temporeras que migran bueno, que se trasladan cada año a España para hacer trabajo temporal, por ejemplo, en los cultivos de fresa en Huelva, por ejemplo, que es un ejemplo muy importante. Este tipo de migración se ha consolidado en las últimas décadas con programas de contratación en origen para el sector agrícola español, especialmente en Huelva, en Almería, y que priorizan mujeres con hijos menores. Con esto garantizan de alguna manera el retorno, ¿no?, de estas mujeres. Al tener cargas laborales, pues hay más garantía de que vuelven a sus países de origen. De hecho, esta migración circular que funciona en el marco de cooperación entre España y Marruecos, y entre Marruecos y la Unión Europea, se ha hecho para generar empleo, pero a la vez para responder a una mano de obra, demanda de mano de obra en el sector agrícola, falta de mano de obra en este ámbito en España, y también para regular estos flujos, de alguna manera, flujos que se quiere controlar, que vengan, que trabajen y que vuelvan a sus países de origen, que no se queden asentados en el país de destino. El hecho de que se escojan, por ejemplo, mujeres con hijos a cargo, menores,
Es un criterio que revela cómo el control o cómo el rol maternal se instrumentaliza como mecanismo de regulación migratoria. La maternidad aquí funciona como garantía de retorno y como dispositivo de control. Entonces, desde una perspectiva feminista crítica, esta práctica refleja la manera en que el trabajo reproductivo se integra en la gobernanza de la movilidad. O sea, las mujeres siguen con esta carga digamos, de trabajo reproductivo. Pero la dimensión laboral es inseparable de la dimensión simbólica también. Entonces, aquí me traslado a otro tema de racialización, islamofobia, por ejemplo, en el caso de España. Vamos a hablar de varios aspectos, pero luego en el debate retomaremos algunos temas en profundidad. Como he dicho, entonces la dimensión laboral no está separada de otras dimensiones como la dimensión simbólica, por ejemplo, en el caso de las mujeres marroquíes en España, enfrentan procesos de racialización, islamofobia, y eso lo vemos en el tema del velo que cada vez sale en los medios de comunicación. Se convierte en un marcador visible de la alteridad, afectando las trayectorias laborales y sociales de estas mujeres. Y aquí vemos cómo otra vez la intersección entre género, religión y origen nacional produce formas específicas de discriminación que solo pueden comprenderse desde esta perspectiva interseccional. Pero ahora bien, es fundamental evitar una narrativa exclusivamente victimista, ¿no? Como ha dicho Daniela, las mujeres migrantes también, en este caso marroquíes, son actoras económicas centrales. Vemos, por ejemplo, el caso de las remesas. Con las remesas, pues, las remesas constituyen un componente estructural de la resiliencia familiar y del equilibrio macroeconómico marroquí. Su trabajo en el sector de cuidados en Europa se inscribe en lo que se conceptualiza como cadenas globales de cuidado. Entonces, hay redes transnacionales donde mujeres del sur sostienen economías y sistemas de bienestar en el norte, mientras otras mujeres, madres o hermanas o abuelas o vecinas, asumen responsabilidades domésticas en origen. Aquí aparece otra vez una articulación clave. La migración femenina reorganiza de alguna manera el trabajo reproductivo a escala global y reorganiza también los cuidados, ¿no? El cuidado no desaparece, pero se desplaza territorialmente. Entonces, la migración femenina forma parte de alguna manera, de una reorganización transnacional del trabajo reproductivo. Marruecos también, aparte de emisor, es país de destino y de tránsito, y en este caso, pues de muchísimos subsaharianos y subsaharianas que se desplazan de diferentes países de África subsahariana al norte de África con la idea de transitar hacia Europa. Y Marruecos, como México, es un país fronterizo que constituye como una frontera donde se congestiona, ¿no? Este tipo de flujos y al fin y al cabo a veces acaban asentados por la dificultad de atravesar esta frontera. Desde principios del siglo XXI, Marruecos entonces se ha consolidado también como territorio de tránsito y progresivamente de asentamiento para personas procedentes de África subsahariana. Las campañas de regularización de 2013 y 2016 en Marruecos y la Estrategia Nacional de Inmigración y Asilo que hizo Marruecos reconocen esta transformación del país a un país de tránsito. La externalización fronteriza, entonces, europea ha intensificado esta función de contención del territorio marroquí y muchas personas, en este caso, pues permanecen años esperando el momento para poder cruzar. Hay un artículo que realicé bueno, en 2024-2025, creo que se publicó, sobre la maternidad en tránsito, en el caso de las mujeres subsaharianas asentadas en Rabat. Y en este trabajo he constatado, bueno, quería aportar de alguna manera una visión sobre el tema de las mujeres subsaharianas asentadas en Rabat, pero especialmente en el tema de la maternidad, porque hace que se exagera más la vulnerabilidad de estas mujeres. Este estudio ha tratado de mostrar que la maternidad no se suspende durante el tránsito, se transforma bajo condiciones de extrema precariedad. La noción de maternidad en tránsito permite comprender que la frontera no solo regula la circulación territorial, sino reorganiza el trabajo reproductivo. Las mujeres continúan siendo madres, continúan ejerciendo cuidado, alimentación, protección, acompañamiento sanitario en contextos de movilidad forzada, inseguridad residencial y exposición a la violencia. En este trabajo he tratado de, digamos, evidenciar varios elementos como
la mayor exposición a la violencia sexual en las rutas irregulares, que me lo han, digamos, que lo he constatado en primera mano en las entrevistas realizadas con las mujeres, y también he constatado la reorganización de redes de apoyo entre estas mujeres migrantes. Pero el aporte más relevante ha sido mostrar esta ambivalencia entre la vulnerabilidad y la agencia de estas mujeres, ¿no? La maternidad incrementa la exposición al riesgo, pero también opera como motor del proyecto migratorio. Em, bueno, para saltar un poco, el paralelismo con México y Marruecos, incluso también y Chile, es evidente en este caso porque las mujeres centroamericanas, por ejemplo, en tránsito también experimentan dinámicas similares. Las fronteras del sur producen maternidades precarizadas pero activas, vulnerables pero organizadas. Y un tercer eje, y último eje, si me permiten, el que quería también traer en esta primera introducción antes de empezar con el debate, es el eje de género, migración y cambio climático, que es fundamental también tomar en cuenta en las migraciones internacionales, porque sabemos que, bueno, el caso del norte de África es un país altamente vulnerable a sequías prolongadas y desertificación, ha sufrido 7 años consecutivos de sequía que se han interrumpido con grandes episodios de inundaciones intensas en estos últimos meses y hasta últimas semanas, que evidencian esta creciente variabilidad climática, no solo en Marruecos, sino también en otras partes del mundo. Pues invito, por ejemplo, a ver, por ejemplo, un artículo que hemos publicado en el marco del proyecto Migraclima y Migragua. Son proyectos con la Universidad de Valencia, en los cuales hemos realizado un trabajo de campo en Marruecos y en Senegal, pero en el caso de este artículo con la profesora Berlanga Adel, hemos realizado un trabajo sobre el caso del oasis de Merzouga, donde hemos visto cómo se interrelacionan la migración, el cambio climático e incluso el turismo, ¿no? Cómo la degradación ambiental transforma las economías locales, e impulsa la movilidad laboral, diversifica los ingresos. La gente a lo mejor abandona un tipo de trabajo para, por ejemplo, para encontrar recursos en otro tipo de trabajo como el turismo. La migración aparece no solo como consecuencia de la crisis climática, hay que subrayarlo, sino como estrategia de adaptación, ¿no? Las remesas otra vez aquí contribuyen a sostener los hogares y a financiar ajustes económicos frente a la desertificación. Se dan sobre todo migraciones internas, ¿no? De del ámbito rural al urbano, sobre todo, ¿no? Entonces, esas transformaciones siempre están atravesadas por las desigualdades de género y las mujeres participan crecientemente en actividades económicas para salir adelante, para limitar un poco todo lo que se deriva de estos cambios climáticos, ¿no? Y que hace que se exageran más el acceso desigual, por ejemplo, a los recursos. Bueno, volveremos a lo mejor a estos temas, pero para concluir, México y Marruecos vemos que ocupan posiciones estructuralmente comparables en la gobernanza migratoria global, gestionan la externalización, están frente a las presiones diplomáticas, limitaciones institucionales, experimentan ambos feminización de la precariedad migratoria, pero las mujeres migrantes no deben ser, como ha dicho Daniela también, reducidas a víctimas. Son sujetas económicas, actoras políticas, pilares de la resiliencia. Sostienen cadenas globales de cuidado, reorganizan maternidades en tránsito, participan activamente en estrategias de adaptación climática. Por eso, entonces, pensar las migraciones desde el sur y desde la interseccionalidad implica reconocer simultáneamente tanto la vulnerabilidad como la agencia de estas mujeres. El desafío no es únicamente gestionar la movilidad con políticas públicas, sino también transformar las estructuras que producen las desigualdades generalizadas en la movilidad global. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Raya. Yo creo que tenemos un panorama muy rico y tan complejo como la realidad misma en lo que ustedes están planteando. A mí me gustaría recuperar algunos elementos para conversar unos minutos, para que ustedes puedan dialogar unos minutos. Veíamos esta tensión entre la victimización y la agencia, por un lado. También la marca sobre los cuerpos de temas económicos, porque si no es por la situación de vulnerabilidad económica, no, seguramente las migraciones serían infinitamente menores y también el riesgo de migrar.
los cuerpos y el contexto climático, esta situación de emergencia climática que estamos viviendo. Y yo pensaba dos cosas que se vinculan con estas realidades que compartimos, que comparten las mujeres migrantes del sur, para ponerlo un poco en los términos de la convocatoria que hoy nos hicieron. Por una parte, me gustaría pensar en las estrategias que desarrollan las propias mujeres para hacer de esta presión biopolítica un elemento manejable o medianamente manejable para ellas y para sus familias, normalmente los hijos, ¿no? En el caso de las maternidades migrantes o las maternidades con hijos que quedan en el país de origen y mientras la madre está en el país de recepción. Por una parte eso, ¿cuáles son las estrategias propias de las mujeres? Que me parece que ahí hay una respuesta que nos saca de la reflexión más pensada desde el centro, desde el poder, para una reflexión más pensada en los propios sujetos, las sujetas migrantes. Y por otra parte, ¿qué vínculo hay en cada uno de estos dos países? Ahora sí nos referimos en sentido estricto a México y a Marruecos, serían mis dos preguntas, con respecto a los derechos de las migrantes, porque pareciera, nos parece a quienes quizás hemos investigado menos que ustedes, pero seguramente a ustedes también, porque aparece en lo que nos exponen y en sus trabajos de investigación, eh, pareciera que los países de origen se olvidan de las mujeres migrantes y las convierten en sujetos ajenos si no es simplemente para recibir las remesas, y pongo simplemente entre comillas, ¿no? Porque esas remesas implican un trabajo y todo lo que ustedes han mencionado. ¿Qué pasa con los derechos de las personas y de las mujeres migrantes específicamente cuando estas mujeres dejan su país de origen? ¿Cuál es el trato y cuál es el cuidado de los países de origen si es que existe? Entonces, esos serían como las dos cuestiones que pongo en principio sobre la mesa para que ustedes las contesten o reflexionen sobre ellas. Vamos a tratar de hacer respuestas más o menos breves para poder llevar la conversación quizás a otros temas que a ustedes puedan interesarles desarrollar. Así que no sé quién quiera empezar, pero ahí quedan los temas para el debate. Daniela, no sé si quieras tú retomar y después hacemos al revés. De acuerdo, muchas gracias, Sandra. Rayay, muy interesante todo el tema que nos traes sobre la migración de mujeres allá en Marruecos. Al escucharte, justo se me venía a la mente muchas cosas en común que tenemos con México, ¿no? Este cambio sustancial de la migración de nuestros países, ¿no? Ya no somos, México también tradicionalmente era un país expulsor de migrantes y esta característica ha cambiado. Ahora somos país, por supuesto, expulsor, seguimos siendo, pero somos país de origen, tránsito, destino y retorno. Esto también, pues, con la implementación de las políticas antiinmigratorias en Estados Unidos, han regresado muchas personas a México, ¿no? Y también han sido retos importantes, pues, en todos los niveles, ¿no? A nivel de las familias, al nivel de las instituciones, para recibir esta migración. Entonces, sí, hay muchos puntos en común. También el tránsito migratorio, como tú bien lo comentabas, en México, digo, para Marruecos, y en el caso de México también es un proceso muy complicado, especialmente para las mujeres. Anteriormente con Sandra platicábamos y con Rayay,
el informe de Amnistía Internacional allá por 2007, ¿no? Con una cifra pues realmente muy preocupante, en donde las mujeres se exponían de manera exorbitante a la violencia sistemática en México, pero sobre todo a la violencia sexual. Y creo que esta forma de contención no institucional, sino irregular de los flujos migratorios es algo que hay que analizar a profundidad, ¿no? Porque si bien eh, en el caso de México, hacia 2010, tuvimos una reforma constitucional en derechos humanos en donde se elevan, en donde se brindan todos los mismos derechos que para los mexicanos se extienden para la población migrante. Eso, digamos, es como una obligación del Estado. Sin embargo, pues en México, las bandas de crimen organizado eh, que intervienen tanto en la trata como en el tráfico de personas, pues dejan a las mujeres en situaciones de mucha vulnerabilidad. Y las mujeres frente a esto sí han buscado ciertas alternativas, ciertas estrategias, ¿no? En un principio las mujeres en su tránsito por México, las mujeres centroamericanas sobre todo, trataban de pasar desapercibidas, ¿no? Ellas no utilizaban la ruta del tren, ¿no? Ellas utilizaban sobre todo autobuses, invertían más, por ejemplo, en falsificar documentos para viajar de formas más seguras. También las vimos cuando la violencia en México se recrudeció, las vimos participar en el marco de las caravanas migratorias, también como una estrategia de visibilizarse, pero a la vez entre todos protegerse en ese tránsito migratorio. Entonces, sí, las mujeres han buscado muchas estrategias. Quisiera rescatar algo que ya dijo Rayat, las cadenas globales de cuidado. Las mujeres migrantes, tanto en los países de destino como en los países de origen, entretejen estas redes para seguir cumpliendo con todas esas responsabilidades de cuidado, de trabajo doméstico que sigue recayendo en nosotras, ¿no? Así que, bueno, yo por ahí lo dejaría justamente para seguir el diálogo. Muchas gracias, Daniela. Rayae. Bueno, en relación con el último punto que has mencionado, Sandra, de qué hacen los estados, ¿no? ¿Qué políticas migratorias hacen cara a sus ciudadanos, ¿no? Que se dirigen a otros países? En el caso marroquí, sí que hay una política pública en las últimas décadas, pero especialmente en los últimos años, política que se preocupa por el tema de las migraciones. De hecho, teníamos un ministerio encargado de este tema. Ahora es una delegación que depende del Ministerio de Exteriores, pero durante un tiempo era un ministerio aparte de los marroquíes residentes en el extranjero. Lo que se ha tratado de hacer es considerar a los migrantes y a la diáspora marroquí, o sea, la primera generación, la segunda generación de marroquíes en algunos países donde los flujos empezaron ya en los años 60 y 70, pues tratar de atender eh, estos marroquíes del mundo, considerar los marroquíes del mundo como que eh, tratar de aprovechar el potencial que puede aportar. Pueden aportar todas estas personas a su país de origen, tanto para el desarrollo del propio Marruecos, como también para la imagen que dan esos marroquíes en el exterior. Es como considerarlos como embajadores de su propio país. Hay instituciones que se encargan de estos temas, como el Consejo Marroquí de los Marroquíes del Exterior, el CCME, que es una institución constitucional. Ya existe desde antes de la Constitución de 2011, pero la Constitución de 2011 le ha dado
un carácter constitucional, o sea, es una institución que tiene esta labor fundamental de atender a los marroquíes del exterior, tratar de hacer investigaciones. Hay grupos de investigaciones que trabajan sobre diferentes temas, como la tercera edad, por ejemplo, como cuestiones de género. Tiene muchísimas publicaciones, tiene sede en Rabat, publica libros gratuitos que están ahí, digamos que se pueden conseguir tanto en línea como en la oficina, para tratar de generar investigación sobre estos temas de los marroquíes del mundo, pero especialmente también hay otras políticas que tratan de, conscientes de que las remesas de los marroquíes del mundo son fundamentales para la economía marroquí, pues hay que darle también de vuelta atención a estos marroquíes, tales como por ejemplo el tema de las finanzas, de intereses fiscales, en tratar de facilitar un poco las inversiones, si quieren invertir en su país de origen, facilitar la vuelta al retorno, como ha dicho Daniela, con menos trabas burocráticas, ¿no? Y incluso también se han hecho se ha hecho, por ejemplo, en el caso de la reforma, la última reforma que se está debatiendo sobre el Código de la Familia, que afecta también a los marroquíes en el exterior, pues se ha atendido algunos aspectos que pueden afectar a los marroquíes que viven en otros países donde hay otras leyes, ¿no? Entonces, para que no haya obstáculos en estos casos jurídicos como de matrimonios mixtos, de niños que nacen digamos, en el contexto de familias, matrimonios mixtos, el tema de la herencia, por ejemplo, que también les afecta muchísimo. Entonces, se trató en esta última reforma que todavía no se ha redactado, pero ya salió a la luz los principales artículos, pues se trató también de atender demandas que puedan afectar a los marroquíes que viven en el exterior. El tema a ver. Eh, El tema por ejemplo, la migración circular también, como es un tema que en los últimos años generaba mucho debate por la discriminación que puedan sufrir estas mujeres en los campos de trabajo, ¿no? En el campo, cuando vienen, por ejemplo, a trabajar en campos de fresa o de otros cultivos, pues lo que se trató últimamente es hacer unas políticas de formación en el marco de un convenio entre Marruecos y España, unas formaciones para estas mujeres para que cuando vuelvan a sus países de origen puedan ser emprendedoras, emprender, por ejemplo, un negocio propio y ver el resultado de este trabajo que están haciendo temporalmente en España, que dura a lo mejor 3 meses o más, para que redunda un poco de alguna manera en un beneficio más duradero y fomentar el emprendimiento femenino en este sentido. Gracias, Raya. Muy, muy interesante esto que dices y creo que es un modelo a seguir también la posibilidad de legislar sobre el trabajo y sobre los ingresos, sobre el aporte económico, sobre las cuestiones que tienen que ver con lo familiar, lo social desde los países de origen para proteger a la población migrante, ¿no? Me parece muy interesante. Si quieren, hacemos una última, muy rápida ronda. Raya, y te voy a pedir que empieces tú. Algo que se te haya quedado en el tintero o que quieras señalar, un par de minutos como para despedir, pero como para dejar la puerta abierta para que sigamos con este diálogo sur-sur. Yo, permítanme recordar a un gran poeta chileno, Vicente Huidobro, que decía en unos versos, los 4 puntos cardinales son tres, el norte y el sur. Creo que la metáfora es clave y en este sur nuestro tenemos mucho que pensar de manera conjunta para poder articular experiencias y estrategias. Te agradezco muchísimo, Raya, tu participación y te cedo la palabra. Bueno, pues lo que me gustaría subrayar en este breve encuentro en el que hemos tenido que plantear varios temas,
sin profundizar en ninguno de alguna manera, pero como es un tema muy amplio, pero lo que me gustaría subrayar aquí es, como hemos hablado de Marruecos, hemos hablado del norte de África, de flujos subsaharianos al norte de África, en este caso Marruecos, flujos centroamericanos hacia México y hacia Estados Unidos. Todo esto nos hace pensar en los desafíos que enfrentan estos países del sur, ¿no? Y que estos países no son actores periféricos en la gobernanza migratoria global. O sea, hace falta, eh, son países, son espacios centrales donde se gestionan estos flujos humanos, donde se gestionan de alguna manera con los recursos que tiene cada uno, los recursos que pueden ser limitados, ¿no? Pero estos países cargan con esa dinámica global por la situación estratégica donde están, entonces les afecta de alguna manera gestionarlo. Y en este caso, pues creo que es fundamental a la hora de hablar del tema o incluso a la hora de generar políticas públicas para resolver todos los obstáculos que enfrentan estos migrantes, hay que tomar en cuenta y tener presente la perspectiva de género, la perspectiva interseccional, para que, porque la perspectiva de género es fundamental para encontrar soluciones, ¿no? En este sentido. El caso de Marruecos sí que lo está tomando en cuenta la perspectiva de género en las políticas públicas en general y también en las políticas migratorias en particular y también la perspectiva de interseccional, como he dicho, y sobre todo lo que se está dando de una manera muy fuerte ahora en todo el mundo, todos los cambios, digamos, el cambio climático que está multiplicando de alguna manera todas las vulnerabilidades y está redefiniendo de alguna manera los desafíos migratorios a escala global, hay que tomarlo también en cuenta. Y me gustaría subrayar que una cooperación, más allá de la cooperación académica que ya se representa con este encuentro mixto, también la cooperación política en este sentido, que pueda abarcar estos temas, que pueda permitir trabajar juntos para aprender unos de otros, aprender de la experiencia mexicana que enfrenta de una manera como más fuerte estos flujos, ¿no? De todo un continente y entonces de alguna manera una cooperación interregional entre Marruecos, México, entre el norte de África y América Latina podría hacer que se superen estos desafíos sur-sur, que no son desafíos solo regionales, sino fundamentales para comprender el futuro de la movilidad humana en un mundo marcado por la desigualdad, por la transformación geopolítica que va cambiando rápidamente en el tiempo y por la crisis climática. Y muchísimas gracias por la atención. Al contrario, muchas gracias por tus palabras, muy enriquecedora, tu mirada, tu perspectiva y tus investigaciones. Gracias, Rajay. Y ahora sí, Daniela, cierras tú esta conversación, por favor. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Raya. Yo creo que recalcar justamente que la migración vista con los lentes de género nos muestra que la migración es una cuestión feminista, ¿no? O sea, que el movimiento feminista tiene que tener muy presente porque el 50% de las migrantes internacionales son, muchas de ellas están migrando solas, muchas de ellas son jefas del hogar, también porque se enfrentan a riesgos inimaginables, a situaciones de vulnerabilidad pues muy, muy preocupantes que creo que hay que estar visibilizando y hay que estar atendiendo, ¿no? Por parte de los estados, pero también por parte de la sociedad civil en su conjunto, ¿no? De la responsabilidad social que tenemos, pues sí, como sociedad civil, como universidad, para estar visibilizando todas estas cuestiones y también porque las mujeres en los países de destino se enfrentan muchas veces a múltiples niveles de discriminación. Raya ya nos comentaba, por ser migrantes, por ser mujeres, por ser trabajadoras, por tener un origen étnico, ¿no? Etcétera, em, que está estratificando a la sociedad en su conjunto y que eso genera diferencias y que genera desigualdades que también hay que atender, ¿no?
Y esto último que decía Rajay, y que voy a buscar el artículo porque me parece muy, muy interesante, porque las mujeres, aunque migren, siguen estando, siguen embarazándose, ¿no? Y siguen ejerciendo activamente la maternidad, y también el movimiento feminista tiene que atender y tiene que apoyar, ¿no? A estas mujeres migrantes en múltiples dimensiones. Así que yo creo que este diálogo servirá justamente para buscar estrategias, no solamente en el plano académico, sino en muchos otros, para aprender, como decía Rayay, de Marruecos y de México, de Marruecos y Marruecos de México, ¿no? Para generar condiciones de trabajo y cooperación que al final ayuden a estas mujeres, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Daniela, gracias a las dos por esta conversación y estas exposiciones tan enriquecedoras que problematizan a profundidad, aunque hayamos tocado muchos elementos, como decía Raya, nos da pistas sobre por dónde ir caminando, por dónde seguir caminando de manera conjunta. Este fue solo el inicio de un diálogo que me parece fundamental tanto para nuestras universidades como para nuestros países y sobre todo, como bien decías Daniela, para el movimiento feminista. En este mes de marzo, mes de las mujeres, vale la pena recordar que si bien es verdad que las mujeres migrantes o las mujeres con mayores vulnerabilidades tienen agencia, están expuestas a riesgos y violencias atroces y nos corresponde seguir visibilizándolas y seguir conscientes de que todos los logros alcanzados por los movimientos de mujeres en el mundo también están amenazados y también son vulnerables y parte de la función de estas conversaciones, de estos espacios de intercambio, es ir generando resistencia a través de la conversación, a través de la visibilización, como decíamos, y a través de la búsqueda de nuevas estrategias que defiendan los derechos que las mujeres hemos conseguido. Muchísimas gracias. Con esto iniciamos, me parece, un ciclo que va a continuar, que da para mucha reflexión y yo quiero volver a agradecer, por supuesto, a nuestras invitadas participantes, Raya El Kamsi, Daniela Castro y, por supuesto, a la doctora Alicia Girón del Programa Universitario de Estudios de Asia, África y Oceanía, al Centro de Estudios Mexicanos UNAM España, desde esta nueva casa de la UNAM en América Latina que funciona desde Santiago de Chile para crear redes con el resto de la región y más allá, con este sur que nos es tan cercano, tan querido y a veces tan dolido también. Así que muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Sigamos luchando desde nuestra perspectiva de género interseccional y del sur. Muchas gracias.